¿Y este qué libro es? Este es la opúscula Matemática, Filosófica y Filológica de Isaac Newton, que tiene una censura muy muy fuerte en los capítulos en los cuales Newton habla y hace interpretaciones sobre la Biblia. Es curioso porque uno de los grandes mitos sobre la circulación del conocimiento en el Imperio Español es que se censuraba el conocimiento científico. Sin embargo, en este libro vemos que la censura es solamente en los comentarios religiosos de Newton, porque era protestante en los comentarios sobre la Biblia, pero toda la parte que es científica del libro, lo que habla de óptica, de matemáticas, etcétera, está completamente sin censura. En este libro, el censor escribe un ensayo sobre por qué censura el libro y por qué considera que este libro debe ser censurado. Dice que lo censura en el espíritu de la bula In Coena Domini, que es la bula de la cena, que es tal vez el primer documento que sacó la Iglesia Católica para referirse al control de los libros en general desde la invención o desde la adopción de la imprenta en Europa. Hola, amantes de los libros en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Mi don es la comunicación y mi misión sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Ya somos una comunidad de 2K, es decir, 2.000 suscriptores orgánicos de todo el mundo interesados en las investigaciones históricas que trascienden las aulas universitarias y se toman las librerías. Los invitamos a suscribirse. La circulación de ideas a través de los impresos es un campo historiográfico en expansión en Latinoamérica. En particular, estudiar el comercio de libros entre España y sus territorios de ultramar en pleno periodo colonial es vital para entender qué se leía y, por ende, qué ideas estaban circulando a través de los textos. En el caso del virreinato del Nuevo Reino de Granada, el tema cobra aún más interés si se tiene en cuenta que el arribo de la imprenta a estas tierras fue bastante tardío, muy entrado el siglo XVIII, en contraste con otros lugares como Nueva España, que tuvo su primera imprenta en 1539. En Colombia, diversos autores se han enfocado en la dinámica imperial en el siglo XVIII en el marco del movimiento ilustrado, que permitió entrar a los territorios indianos a través de libros, gacetas y hojas sueltas, nuevos conocimientos técnicos, nuevas profesiones y la pretensión de explicar racionalmente la naturaleza, entre otros. Nuestro invitado hoy a la historia detrás de los libros, por segunda vez, es el profesor Alberto José Campillo, que en esta ocasión nos trae una obra cuyo objetivo es analizar el funcionamiento de la circulación del libro entre España y la Nueva Granada para entender la cosmovisión de la sociedad neogranadina de la época y el entorno político, social y cultural que la influía a través de los impresos. Por medio de un riguroso análisis de fuentes primarias, el autor nos permite entender quiénes participaron en la circulación atlántica del libro, qué herramientas utilizaban para ello y con quiénes se relacionaban. Asimismo, qué tipo de controles existían por parte de las instituciones españolas sobre este intercambio, qué tan efectivos eran y quiénes y cómo los ejercían. Para lograr dicho propósito, este estudio se centra en 3 dimensiones principales: el control inquisitorial, el comercio y la circulación de los libros, las bibliotecas y los lectores hacia la Nueva Granada en ese periodo. Bienvenidas y bienvenidos a la reseña del libro Comerciantes, Censores y Bibliotecas, la circulación del libro entre España y Nueva Granada en el siglo XVIII, del profesor Alberto José Campillo y publicado por las universidades del Rosario y Javeriana en Colombia y Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa de México. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes del libro Comerciantes, Censores y Bibliotecas, la circulación del libro entre España y Nueva Granada en el siglo XVIII, del profesor Alberto José Campillo. Buenos días, mi nombre es Alberto José Campillo Pardo, autor del libro Comerciantes, Censores y Bibliotecas, circulación del libro entre España y Nueva Granada en el siglo XVIII. Y les voy a contar un poco de qué se trata esta nueva obra. Esta es una investigación que surge de mi tesis doctoral en la Universidad de Sevilla, en España, que obtuvo mención cum laude. Y lo que trata es de
mostrar la red de circulación del libro entre España y la Nueva Granada en el siglo XVIII. El libro tiene 4 grandes secciones. La primera habla un poco del contexto comercial y cultural de la Nueva Granada del siglo XVIII, cómo era ese ambiente en el cual, digamos, el comercio de libros actuaba dentro de la Nueva Granada y por qué llegaba hacia allí. El segundo capítulo tiene como centro el control sobre el mundo del libro, es decir, cómo se controlaba esta circulación del conocimiento, quiénes eran sus participantes, qué estaba prohibido, qué estaba permitido, y en últimas busca mostrar que este control, a diferencia de lo que se suele pensar normalmente, es una negociación entre las autoridades de la corona y la Inquisición y los comerciantes del libro y los lectores. Una de las grandes características de España y su control del conocimiento es que es negociado, y pues la muestra de esto es el expurgo. El expurgo es una muestra de negociación en donde se permite la circulación de una obra para que pueda seguirse vendiendo, pero se le sacan las ideas que son consideradas peligrosas. En este segundo capítulo hay varios casos en los cuales se muestra cómo funcionaba este control, cómo el control variaba dependiendo del sitio en que se hacía, dependiendo de quién lo hacía, dependiendo de cómo se hacía, y pues en este sentido, digamos, tratar de desmontar el mito un poco de este control centralizado y fuerte por parte de la corona española para ver que era una relación entre personas. ¿Y este libro censurado cómo llegó acá? Este libro está en la colección del archivo y fue una adquisición de donación de catedráticos de la universidad. Y pues también es otra muestra de que el conocimiento científico llegaba y de que Newton, por ejemplo, se leía en la Nueva Granada desde la época colonial. Aquí, como vemos, las opúsculas que tienen que ver con, por ejemplo, el tiempo, con la óptica, etcétera, está todo sin censurar, lo que implica que el conocimiento perseguido no era la ciencia, sino que era un protestante opinando sobre la Biblia. Los comentarios religiosos. El tercer capítulo habla ya precisamente de la red de comerciantes en la Nueva Granada. Se muestra cómo en el siglo XVIII los libros viajaron desde España hasta la Nueva Granada, y digamos que hay una división temporal dentro del capítulo en el cual se va haciendo por grupos anuales y se va mostrando quiénes eran los comerciantes, cuántos cargamentos de libros llegaban, cuáles eran las redes que utilizaban en España y en Nueva Granada, y finalmente la última parte del capítulo habla de los 7 comerciantes más importantes de libros en el siglo XVIII hacia la Nueva Granada. Se describe un poco quiénes eran, cuáles eran su bagaje como comerciantes y cuáles eran sus redes comerciales. Entre estos comerciantes tenemos libreros especializados como Antonio Espinosa de los Morteros, compañías comerciales como la compañía Pardo y Freire, o digamos ya mercaderes dedicados solamente al comercio, y en el cual el libro era uno más de los elementos que se enviaba a la Nueva Granada. El último capítulo habla de la circulación de bibliotecas como tal. Las bibliotecas viajaban como unidades cerradas, y estas unidades pues tenían diferentes características dependiendo de cuál fuera el fruto o el uso de que se le iba a dar esa biblioteca. Tenemos bibliotecas religiosas. Analizo especialmente el caso del padre Tomás Nieto Polo, procurador de los jesuitas en Quito, y su envío de libros para las bibliotecas de las misiones. Es un envío impresionante de 140 cajones de libros, más de 9.000 volúmenes, en los cuales está todo el acervo cultural y académico de la Edad Moderna. Y también analizo bibliotecas particulares, especialmente la de Juan de Ayllón, médico sevillano que muere en el barco en donde trabajaba como cirujano y traía una biblioteca de carácter científico, y también otro tipo de bibliotecas como de funcionarios reales que viajaban con sus libros para poder ejercer su profesión, etc. Esto pretende mostrar que el libro no solamente circulaba como objeto comercial, sino que circulaba como parte de un conocimiento especializado utilizado por las personas que los tenían para ejercer y desarrollar sus profesiones, sus oficios, o en el caso de los misioneros, su oficio religioso de educación y evangelización. Como conclusiones generales de esta investigación, vemos que el comercio del libro, digamos que estaba mucho más estructurado y mucho más extendido de lo que se cree, que el volumen de libros y, por ejemplo, de cartillas de lectura y escritura que llegaban a la Nueva Granada nos muestra que el índice de alfabetización
en realidad era mucho más alto de lo que puede llegar a pensarse y lo que se tiene la idea en la colonia, y que conocimientos muchas veces considerados que se consideraba que llegaban con atraso a América, como el conocimiento científico, etcétera, viajaba casi que al momento de su publicación. Entonces, y con esto, digamos, concluye la investigación. El libro, muy a diferencia de lo que se piensa, no era un bien de lujo. Era un bien que viajaba y se comerciaba como cualquier otro bien. Y digamos que se utilizaba para completar los envíos mercantiles de los mercaderes en la mayoría de los casos. Entonces, en los mismos cajones en donde venían, no lo sé, por ejemplo, churlas de canela, telas, vinos, etcétera, se completaban los cajones con libros, y eso indica que aquí había un mercado grande para los libros. Tenemos registros de cerca de 550 envíos de libros hacia la Nueva Granada, y estamos hablando de varias decenas de miles de libros que viajaron en el siglo XVIII hacia la Nueva Granada, lo que implica que el comercio estaba mucho más extendido de lo que se pensaba, y que, digamos, el libro no es un bien de lujo, sino que es un bien que era mucho más asequible a la sociedad, y como decía anteriormente, implica que también había una alfabetización más grande de lo que normalmente se cree. Y en temas de bibliotecas, hay una parte del libro que se dedica específicamente a las bibliotecas de autoridades y sus bibliotecas privadas que viajaron. Encontramos cerca de 20 casos de bibliotecas de funcionarios que viajaron con ellos, de las que se conservan listados, porque en muchos casos, debido a que los documentos no están completos, el listado no está, pero estas bibliotecas viajaban con estos personajes, y pues digamos que es una muestra de que el libro era un elemento utilizado para ejercer profesiones y ejercer oficios, y que había incluso especialización del conocimiento en la lectura. Entonces, pues digamos que esto también nos habla de una mayor amplitud y mayor acceso a la lectura y al libro de lo que normalmente se plantea en los años de la colonia. Esperamos que este videoblog haya sido de su agrado. El libro Comerciantes, Censores y Bibliotecas, la circulación del libro entre España y Nueva Granada en el siglo XVIII, del profesor Alberto José Campillo, puede ser adquirido en las principales librerías de Colombia o a través de los canales electrónicos que les dejamos en la cajita de descripción. Los invitamos a continuar visualizando las más de 100 reseñas que tenemos en la historia detrás de los libros. Apóyennos en nuestras diversas redes con sus likes y sus comentarios. Compartan nuestros videos, recomiéndenlos a sus estudiantes y amigos. Y si no lo han hecho todavía, suscríbanse a nuestro canal. Recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Los esperamos sin falta en nuestra próxima entrega. Chao, chao.